Bienvenidos al ciclo de podcasts creados por Ixo para su desarrollo Brusco. Estamos en Brusco, donde el futuro se habita. Hoy en el showroom de Brusco recibimos a Álvaro Payas, socio de Exat, arquitecto y project manager en el proyecto Brusco, uno de los desarrolladores inmobiliarios más ambiciosos de Montevideo. El proyecto Brusco es un megaproyecto urbano que supera los 60 millones de dólares, desarrollando en el centro de Montevideo, en la manzana entre calles Ejido, Soriano, San José y Aquiles Lanza, abarcando unos 3.000 metros cuadrados de terreno. Incluye 2 torres residenciales con 178 apartamentos de monoambientes open houses, un edificio de oficinas AAA, un hotel urbano, locales comerciales y espacios públicos peatonales que integran la trama urbana. Aproximadamente estamos hablando de unos 1.200 metros cuadrados de paseo. Algunas de las amenities, para que vayan haciendo boca, del proyecto incluyen una piscina cubierta y descubierta, gimnasio, spa, microcine, un kids club, solarium, salas de trabajo, certificaciones LEED por su enfoque en diseño sustentable e integración urbana. Álvaro, quien está detrás de este proyecto en la parte de gestión, cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos internacionales, ha liderado iniciativas en América Latina, en sectores como hotelería, vivienda y oficinas. Su trayectoria en proyectos internacionales y locales lo posicionan como un experto en la optimización de variables clave en desarrollos grandes, costo, plazo, calidad y gestión de riesgo, algo central en Brusco. En Exat participa en infraestructura, energía y arquitectura, llevando adelante la etapa completa del ciclo del proyecto, técnica y financiera, construcción, operación y mantenimiento, experiencia valiosísima para entender su enfoque como project manager y aplicar en Brusco todo su conocimiento y know-how. Ha liderado proyectos inmobiliarios en países como Argentina, Brasil, Chile, Perú, Cuba y México, y principalmente en hotelería y desarrollos mixtos. A su retorno en Uruguay, se consolidó ofreciendo servicios como director de desarrollo de negocios y oficina técnica para una firma líder en construcción local, enfocándose en IDI o IDI, ahí me va a decir, aplicado a sistemas constructivos industrializados y contratos Design and Build. Todos estos temas importantes porque hacen a lo que es la gestión detrás de lo que es Brusco, y hoy tenemos el gusto de hablar y de recibirlo en este podcast, en el showroom, que es lo que él está viendo cómo va a quedar, ¿no, Álvaro? ¿Cómo se va a percibir? Bienvenido a este ciclo de podcast. Muchas gracias, María. Por favor. Bueno, ¿cómo definirías Brusco? ¿Qué lo hace diferente dentro del mercado inmobiliario local actual? Bien, Brusco, como el nombre lo dice, es un proyecto atípico que lo que hace es generar un impacto en el tejido urbano consolidado. Todos conocemos y vivimos una Montevideo que ha sufrido determinados cambios a lo largo del tiempo, fundamentalmente producto de una expansión quizá no planificada o espontánea que se dio hacia el este, transformando quizás a la ciudad de Montevideo con un carácter de linealidad que genera determinados impactos a nivel de infraestructuras, impactos a nivel de necesidades de las administraciones públicas, tanto departamentales como de la administración central, para construir infraestructuras, lo que ha generado un uso no eficiente de la ciudad. Lo que hace Brusco es insertarse en un tejido urbano que hoy está consolidado, que tiene infraestructuras subutilizadas de servicios, agua, saneamiento, iluminación, vialidad, conectividad y demás, pero por causas X, que algunas de las que hemos comentado, tiene áreas que han producido, han sido rehenes de un vaciamiento, y tenemos la oportunidad de capitalizar estas infraestructuras con una nueva ocupación. Brusco lo que hace es una propuesta de usos mixtos. En esta propuesta de usos mixtos integra lo que es la vivienda, quizá áreas de trabajo, donde tú puedes vivir, trabajar y tener una expansión, ocio, actividades de salud, distensión, esparcimiento, comunicación con otras gentes, con otros vecinos. Y eso es lo que lo hace atractivo, y además áreas de comerciales, gastronómicas que se integran a estos usos, y rematando con un uso de área urbana destinada al uso público. Eso es buenísimo, en donde esa inclusión. El peatón se apropia de un pedazo de esta manzana que se cede
literalmente al uso público y se genera un espacio urbano donde interactuamos todos. Entonces, Bien. Brusco lo que nos da es esa oportunidad de colisionar el tejido urbano preexistente con un proyecto atractivo distinto. Es buenísimo, ¿no? Y justo hablando con el arquitecto, con uno de los arquitectos detrás del proyecto, Matías Klotz, que decía que hoy las poblaciones van a tender a crecer y más si proyectos como Brusco siguen viniendo a la ciudad. De hecho, el porcentaje de uruguayos que viven en zonas urbanas es el más alto de Latinoamérica. Si Chile creo que tenía un 89%, Uruguay tiene un 96% de personas que viven y residen, y en la capital 2.400.000, según Wikipedia. Claro. Es un dato. Bueno, Uruguay, cuando nosotros tenemos la suerte de sobrevolarlo y llegar vía aérea, Uruguay es un territorio absolutamente despoblado, en donde el 80% de la población vive concentrada en Montevideo, en su área consolidada, pero también en el área periférica, lo cual genera una barrera de contención, porque bueno, en esa área periférica hay necesidades básicas aún insatisfechas, entonces la obligación nuestra como profesionales multidisciplinarios, no solamente arquitectos urbanistas, sino nos atraviesa a todos, es el desafío de generar infraestructura y bienestar para el 100% de los montevideanos y áreas de influencia, que excede inclusive a Montevideo y podemos tomarlo como una forma de poblar el país. Nuestro país está poblado en forma absolutamente ineficiente. Somos un país caro, podemos decir, por la razón simple de que el costo per cápita de un funcionamiento de un país, de ministerios y demás, al repercutirlo sobre 3 millones de habitantes, bueno, nos da un costo alto respecto a cualquier otro país. Entonces, nos desafía esa situación, que es una característica del país, es a pensar distinto. Y a nosotros nos apasiona alinearnos con justamente esos equipos que piensan distinto, en este caso ICSU, a través de Brusco, Bueno, te pero iba a otros preguntar partidos justo, en particular. ¿cómo fue esta experiencia justo de trabajar con ICSU? Bien. Y el aprendizaje, Quizá ¿no? nos conocíamos en forma absolutamente coyuntural por algún otro proyecto y establecimos vínculo y inmediatamente existieron compatibilidades de intereses. Nosotros desde EXAT promovemos siempre constituirnos en el brazo ejecutor de nuestros clientes y ahí, como tú bien dijiste, nos obsesiona el cumplimiento de plazos, costos y calidad. Obviamente que somos pro proyecto en beneficio siempre del cliente final y esto lo entendimos y nos complementamos inmediatamente en conjunto con los desarrolladores de ICSU y comenzamos a trabajar y bueno, estamos en este lindo desafío que esperamos que llegue a un punto de éxito y poder continuar en nuestros proyectos. Ahora, Álvaro, ¿cómo uno no se imagina, a ver, contextualicemos, ¿no? Cuando nos hacemos una casa, cuando estamos construyendo, yo sé, en mi caso paisajista, un jardín, en el momento de la ejecución y de donde tenemos que empezar a repartir y a gestionar lo que es la ejecución de la obra, en este caso es enorme, porque hay muchas aristas. Tenemos desde los usos mixtos, todo lo que es lo residencial, las oficinas, los locales comerciales, lo gastronómico, un espacio público, un ámbito privado, un ámbito público, todo converge. ¿Cómo se articula esa diversidad desde la gestión? Bien. Es facilísimo. La disciplina del Project Management tiene justamente ese desafío de integrar todas las variables en un mismo proyecto. Si consideramos que un proyecto es algo único, irrepetible y que se realiza en una etapa, en un plazo acotado de tiempo, eso es en definitiva lo que sintetiza la definición de proyecto, cada uno de los proyectos en mayor o menor escala integra esas variables, desde la estructura, de la definición de un producto para un modelo de negocio determinado, la ecuación económica y financiera que nos da la viabilidad de ese proyecto, cómo etapabilizamos y cómo nos vamos diseñando las variables de inversión, venta, plazos, etapabilidades, definición de producto y calidad, y cómo ecualizamos esto en un tiempo óptimo. Además de eso, como tú bien dijiste, tenemos múltiples
interesados que están poniendo foco desde su variable y de sus objetivos en el proyecto, desde los clientes finales, los usuarios, que cada vez se van acercando a ver los avances de obra y su unidad funcional con mayor dinamismo y entusiasmo. La administración, la Intendencia de Montevideo, que ha hecho un esfuerzo exactamente alineado con el desafío que se tiene en el proyecto, en donde todos entendimos, el ámbito público y privado, que este desafío de rescatar un área de la ciudad era determinante. Los inversores, los desarrolladores, los constructores, los operarios, ahora estábamos en el punto de inflexión en donde los circuitos comerciales empiezan a ser determinantes. Entonces, cómo cada uno de los operarios, dentro de los cuales nos incluimos, o sea, son operarios obreros, técnicos, profesionales y demás, en ponernos alineados con el desafío y recibir a los visitantes como anfitriones. Entonces, cada uno de nosotros, sea el operario de la grúa, del Bobcat o de determinada área del terreno, del predio y de la obra, alinearnos con el desafío y avanzar en esta multidisciplinaridad de variables para lo que tú decís, atacar justamente todas esas alternativas. Bueno, Álvaro, recién hablábamos hace un ratito de la visión, ¿no? De la visión de crear desde urbanizar y intervenir la ciudad de una manera con un criterio y un plan, ¿verdad? Y cómo todos tenemos un rol interdisciplinario para poder participar en esa toma de decisiones. Y con tu experiencia, me gustaría saber cómo fue tu experiencia de haber vivido en otros países, en Brasil, en Chile, en México, en cuanto a la gestión de estos proyectos. ¿Cómo viene tu visión? ¿Cómo aportás vos desde esa experiencia a este proyecto? Y en Brusco en particular, ¿no? Bien, es bien interesante la pregunta, porque lo que siempre me apasionó es esa gimnasia que he tenido que hacer. La vida profesional me ha llevado a eso, no lo elegí, simplemente que las oportunidades algunas veces se dan en otros lados porque trascienden el ámbito de Montevideo, en donde nos recibimos y empezamos a ejercer. Pero esta gimnasia de estar sobrevolando un país para llegar a una ciudad, me acuerdo, por ejemplo, llegando a Monterrey, donde fui N veces en México, y donde veía las montañas que parecían como un papel arrugado, y en cada valle veía una ciudad pequeña y un pueblito. Entonces digo, esa es una realidad que para el poblador, para el citadino, es su mundo, y nuestra ventaja que tenemos es de aterrizar ahí, experimentar, tener unas sensaciones, aplicar determinada estrategia, tomar la experiencia y volcarla después en Santiago de Chile. Y allí lo que más desafía a uno profesionalmente es tener las herramientas y una estructura ordenada de gestión para abordar a la hora que te toca ir, al proyecto que te toca ir a gestionar, siempre los desafíos objetivos de plazos, costos, de calidad, análisis de riesgo y demás, con las herramientas que se tienen, aterrizar, tomar decisiones, capitalizar la experiencia hacia el próximo proyecto. Esto nos parece absolutamente fantástico y es lo que nos ha llevado a esta experiencia, en definitiva, que obviamente siempre es acumulada, y a capitalizarla después en nuestro país natal. La razón por la que he vuelto es porque amo Uruguay y además mi familia se desarrolló y creció. La familia pedía volver. Siempre en Uruguay. Siempre mi familia se mantuvo aquí y yo he estado viajando durante... Así que gracias a Brusco te tenemos arraigado. 15 días fuera y 15 días en Uruguay. Esa fue mi ciclo para mantener siempre mi corazón aquí en el país. Y bueno, y después desarrollarnos profesionalmente también. Bien, Álvaro, y en un proyecto justamente de esta escala como la que tiene Brusco, ¿no? ¿Cuáles son entonces los mayores desafíos en cuanto a plazos, a costos, a calidad? ¿Dónde entra ese desafío? Bien. Lo primero es definir correctamente las variables y plasmarlas en las herramientas adecuadas. Entonces nosotros cuando hablamos de plazo tenemos un cronograma
a partir de las herramientas que utilizamos, en donde nos fijamos una etapabilidad, unas secuencias, unas precedencias de determinadas tareas y un camino crítico, y luego que definimos la base cero, digamos, del cronograma, lo que hacemos es gestionar y monitorear y tomar las medidas contingentes que a partir de los desvíos se requieran. Entonces, en cuanto a monitoreo de plazos, tenemos nuestra herramienta que definimos como línea base, en definitiva, y a partir de allí vamos gestionando todas las restricciones que se dan en absolutamente todos los proyectos. Esas restricciones impactan no solamente en plazo, después van a impactar en costo y van a impactar en calidad. Entonces, la integración de esas tres variables se vuelve absolutamente desafiante y determinante. De igual forma, trabajamos en los costos. Los costos definimos un presupuesto base con una estructura inteligente o eficaz y eficiente. A partir de allí realizamos las contrataciones más adecuadas para que la contraparte nos asegure el retorno que estamos esperando en cuanto a el cumplimiento siempre de las tres variables, y con la estrategia de gestión luego lo que hacemos es monitoreamos las variables de costo que también impactan en el plazo y en la calidad. Y de la misma forma trabajamos en la calidad, contribuyendo a la definición de la documentación ejecutiva cuando corresponde para asegurar las calidades, y monitoreando después la calidad del producto final a partir de justamente el seguimiento diario de lo que es el proyecto. Para eso, obviamente, contamos con un equipo de trabajo que lo que hace es, desde su especialidad, abordar estas variables. Claro, cada uno atiende de lo que conoce y de lo que sabe. Porque y no trabajamos en forma independiente, obviamente, sino integrada, pero cada uno toma bajo el brazo la pelota que le corresponde y la lleva hasta la línea Me meta. imagino. Quiero aclarar de que ustedes están escuchando todos los ruidos de obra, ¿no? Los chicos acá que estamos trabajando en este podcast sabemos que el edificio está en proceso, o sea, estamos gestionando un proceso en acción. Real. No, me encanta lo de las obras se abandonan, no se terminan. No se terminan. Pero esto está en pleno. Pero hablando justamente de la gestión de calidad, de costo y de plazos, dentro de uno de los factores importantes está el ser sostenible, ¿no? ¿Cómo afecta todo el proceso de obra la sostenibilidad en cuanto a la elección de materiales, hasta la planificación de operaciones? Todo eso tiene que estar atravesado también, y a ustedes como gestión, me imagino que también implica otra atención. Exactamente. Este proyecto, así como otros de ICSU, tiene el desafío de la certificación LEED, en donde la sustentabilidad se convierte en una de las variables principales de producto, y esto determina que hay estrategias de diseño, primero de concepción de producto, esa concepción de producto reflejada en el diseño, y ese diseño reflejado en la ejecución. Entonces, fundamentalmente tenemos dos grandes vertientes principales de la sustentabilidad. Una es los procedimientos de obra, que deben ser respetuosos con el consumo de energía, el consumo de agua, y el consumo y desperdicios de materiales y demás. Y después el tema de lo que se aplica a la obra, desde las ingenierías, las instalaciones, que tiene una redundancia directa en el público final. O sea que nosotros vamos a estar frente a un edificio, como los edificios LEED, que consumen menos agua, consumen menos energía, consumen menos, tienen mayor confort térmico, con menor acondicionamiento artificial, y además son cuidadosos con las aguas residuales, las vertientes y todas las áreas verdes, que en definitiva lo que hacen es contribuir Claro, porque ahí está bueno aclarar de que a veces empiezan también las complejidades, porque uno tiene el proyecto, el diseño de la obra, el proyecto, y después todas estas certificaciones, como la certificación LEED, que estás hablando de la certificación LEED Platinum, que ya cuenta la obra, pero ya está dentro de lo que es el proceso. Y eso se tiene que respetar a la hora de la gestión. Tiene que estar el paso a paso para que eso se cumpla. Exacto. Cuando nosotros entendemos la concepción LEED, la concepción de proyectos verdes, lo que hacemos es no forzar las decisiones para cumplir además con el TIC que hay que hacer en el checklist, sino es al revés.
nos tenemos que convencer de que el sistema es beneficioso para el proyecto, entonces a partir de ahí, desde los diseñadores hasta los ejecutores, estar alineados con el desafío, pero como consecuencia, claro, no como causa de cumplimiento. No ir diseñando, viendo a ver qué le falta a esto para tener todo el check. Exacto, y que originalmente en algunos países, cuando este régimen de promociones estaba todavía inmaduro, hasta que las exoneraciones fiscales y tributarias no se alinearon con los desafíos de proyectos verdes, no lograron consolidarse. Hoy, en el ambiente cultural técnico, ya este concepto está mucho más arraigado y es mucho más genuino las decisiones que se toman en beneficio del entorno, del medio ambiente, que el simple hecho de cumplir por cumplir un... Claro, ahí es otra pregunta que quizás la hago sin saber, ¿no? ¿Sigue siendo una elección las certificaciones? Porque en otros países ya son obligación. Sí, en Uruguay siguen siendo una elección cada vez menos electiva, porque el cliente lo empieza a demandar. Entonces, cuando nosotros tenemos una corporación que, para cumplir con sus estándares de oficinas corporativas, requiere determinados estándares de nivel de sustentabilidad y demás, bueno, el cliente te está pidiendo que te comportes y que actúes sobre el producto en la definición con determinado criterio. Y así en cada una de las variables y los clientes potenciales finales. Así como ayer leía en algún artículo cómo a nivel de entrevistas ocupacionales ya el público empieza a demandar, bueno, y esta empresa y esta firma, ¿qué cuidado tiene por el medio ambiente, las relaciones humanas y demás? Bueno, empezamos a demandar también como ciudadanos vivir en ecosistemas, como puede ser Brusco, respetables del medio ambiente. Bueno, y vos tenés justamente dentro de la presentación, hablábamos de la experiencia en sistemas constructivos industrializados. O sea, ¿cómo se están aplicando esas innovaciones técnicas en los procesos en Brusco? Bien, buenísima pregunta también. Básicamente yo vengo del mundo de la hotelería. En el mundo de la hotelería no es admisible desvíos en costos que impacten en estar listos para la venta. ¿Por qué? Y porque los negocios se cierran años antes de la apertura, por ejemplo, de un hotel, un congreso y lo que sea. Entonces, eso te lleva a determinadas rigurosidades que hacen que no debas tener falencias y debas construir el camino hacia la consecución de los objetivos. Bien, bueno, y este proyecto Brusco en particular, que ofrece este paseo peatonal que va a ser único, y me parece que esto de ser permeable, ¿no? De que puedas pasarlo por abajo, de que tenga esa conexión, de que no nos prohíba ser parte de la manzana, sino que la gente sienta como parte de su proyecto, y tiene que ver con este paseo peatonal público de más de 1.200 metros cuadrados. ¿Qué importancia tiene esta apertura al entorno urbano? Perfecto. A ver, como proyecto de usos mixtos, el corazón del edificio es este espacio público abierto al entorno urbano, atravesable, con determinados cuidados para que ese atravesamiento se dé en forma segura, con elementos amigables, elementos paisajísticos que cuidan al peatón, en donde se nos invita a bajar de la oficina o bajar de nuestra casa y al final del día tener un lugar de reunión. Pero además, bueno, esto trasciende lo que es Brusco, porque Brusco lo que hace es apostar a una colisión en el tejido urbano que quizá está adormecido. Nosotros tenemos una 18 de julio, que es una avenida fantástica, que la estamos tratando de revitalizar hace años y vamos en camino de. Tenemos a una ciudad vieja que estamos en el mismo proceso, que ha sufrido el vaciamiento y demás. Ahora, cada uno de estos elementos y de estos proyectos que lo que buscan es generar un impacto
seguramente nos contribuyan, en definitiva, a mejorar lo que son los espacios de convivencia. Y ahí hay un tema muy importante que es la densidad. Cuando nosotros apuntamos a tener incremento de la densidad con calidad de vida, seguramente estemos impactando directamente en el principio de la charla que teníamos, de trabajar en una ciudad mucho más eficiente y no obligar a las administraciones públicas a llegar con saneamiento, con iluminación, con movilidad, claro, hacia determinados sectores que la verdad que son muy costosos para cualquier administración. Y que tiene sentido, ¿no? Estamos dejando lugares espectaculares tan cercanos a la Rambla, que estamos aquí, cercano al centro, cercano a la cultura, a los restaurantes, al teatro, a la galería abierta, pero también tenemos un paseo abierto en lo que es 18 de julio, y que está hoy proponiendo con Brusco una opción más de desarrollo inmobiliario, que en ese sentido, ¿vos cómo lo ves? ¿Cómo ves a Montevideo en su desarrollo inmobiliario en el futuro? Montevideo es una ciudad ejemplo a nivel mundial, que tiene un montón de desafíos. Por ahí estamos preocupados o ocupados con cosas que son absolutamente elementales, como la recolección de la basura, y creo que el desafío trasciende esto, obviamente que son temas absolutamente elementales que los tenemos que sortear. La ciudad de Montevideo ha tenido como decíamos, un vaciamiento hacia la zona este, tiene la expectativa de volver a ser poblada de una diferente manera, tiene el desafío de que su ciudad vieja vuelva a ser habitada y no tenga un vaciamiento durante la noche, y el desafío nos atraviesa a todos, al ámbito privado y al ámbito público, para favorecer y a través de la sinergia, a través de beneficios tributarios, fiscales y demás, poder continuar ese nivel de desarrollo. Particularmente tenemos el caso de la vivienda promovida, que ha contribuido, pero en forma muy fuerte, al sostenimiento de los estándares de mano de obra ocupada, ha movilizado la economía y ha sido un sostén para un montón de familias que, a partir de esa renuncia fiscal que ha tenido el Estado, se ha logrado capitalizar en actividad productiva, ¿no? Ahora la oportunidad o el debe que tenemos es que además logremos llegar a la vivienda social, ¿no? O sea, hoy tenemos un déficit habitacional del entorno de 60, 70 mil viviendas, ¿no? Que por supuesto que no se pretende saldar con la vivienda promovida, que genuinamente nos dio ese valor añadido que tenemos de dinamismo, ocupación y demás. El desafío para Montevideo es además atacar y abordar las necesidades básicas insatisfechas de un montón de ciudadanos que están en la periferia y en las zonas céntricas, pero no llegan a estar integrados. Exacto. Entonces eso se convierte en el objetivo principal, entiendo yo, tanto del ámbito público como privado, y debe trabajarse muy fuertemente para resolverlo por muchísimos motivos, y ahí es donde empezamos a combatir la inseguridad y demás, con infraestructuras mínimas, con educación, con salud y con accesos que hoy no se están facilitando a determinados sectores de la población. Álvaro, habiendo tenido tú una carrera profesional internacional con unos logros impresionantes, y tenerte aquí en Uruguay comprometido con la causa, ¿no? ¿Qué significa Brusco en tu carrera? Brusco significa un desafío apasionante que nos ha permitido consolidar equipo, primero para nuestra firma, posicionarnos en un proyecto de escala y ser un granito de arena en un legado que, no dependiendo de nosotros, estamos seguros que Brusco dejará en la ciudad de Montevideo. Y Brusco, así como otras intervenciones que se están dando en toda el área de influencia, tanto de nuestro desarrollador como de otros desarrolladores, son determinantes para
contagiar y generar esos clústeres, esos pequeños clústeres que generan sinergia y promueven desarrollos y usos alternativos en zonas que, bueno, tienen el potencial pero no concretan. Bueno, Álvaro, muchísimas gracias. Fue un placer recibirte hoy en el showroom de Brusco. Esperemos vernos un poquito más seguido también por aquí. Gracias por su tiempo y por escucharnos. Pueden seguir todos los episodios del ciclo de podcast creados por IXO para Brusco y conocer más de este proyecto en brusco.com.uy.